Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estudiar una sija sobre Hanukkah del 10º tomo del Likutei Sichot. Una sija muy interesante que analiza la opinión de Maimónides en qué debemos festejar y también sale de acá las diferentes maneras como un judío agradece a Dios cuando nos hace milagros y cuando nos salva de diferentes situaciones físicas y espirituales. La primera fuente que tenemos sobre Hanukkah es la Gemara. La Gemara pregunta, ¿qué es Hanukkah? Y la Gemara cuenta que cuando los griegos entraron en el Beit HaMikdash, sacaron todos los aceites, y cuando los Hashmonaim superaron a los griegos y ganaron, no encontraron solo aceite por un día, y fue un milagro que duró el aceite de la menorá 8 días. Y por eso hicieron los días de Halel, Halel de Hoda'ah, a agradecer y alabar y reconocer a Dios. Esto es la Gemara. Por eso dice el Tur trae en el Shulchan Aruch, el Tur explica que por eso no hay ningún lugar donde menciona que hay que tener una fiesta y comer. Entonces, esto no es parte de la mitzvah de Hanukkah. La única mitzvah de Hanukkah es alabar y reconocer a Dios, el Halel que tenemos y los velas que prendemos son para alabar a Dios. Pero no hay ningún mitzvah a celebrar en una manera de comida, de comer, etc. O tener alegría, simcha, umishte, no hay nada de eso en la Gemara. Entonces el Torah no lo trae. Pero tenemos un problema. Que el Rambam trae, dice, simcha vehalel, que hay una mitzvah de alegría y también una mitzvah de alabar. Y la pregunta es, ¿de dónde sacó el Rambam eso si la Gemara no lo dice? Entonces, ¿de dónde saca el Rambam que también puedes tener alegría? No solo eso. El Rambam es muy distinto a la Gemara. El Rambam en Hilchos Hanukkah, que es Perek Gimel, trae, primero, en el primer sif, trae todo el cuento de la guerra y toda la historia de los griegos, como que hicieron los griegos a los judíos, etcétera, etcétera. En el segundo sif, trae todo el milagro del aceite. Y el tercer sif, el tercer párrafo, trae, y por eso los Jajomim hicieron un decreto que hay que tener simcha y alel por 8 días. Y la pregunta es, ¿por qué el Rambam agrega tantos detalles que no tiene la Gemara? Entonces quedamos con dos preguntas contra el Rambam. Primero, ¿de dónde sacó el Rambam el concepto de simcha? Y segundo, ¿por qué trae tantos detalles que no lo trae la Gemara? Y no solo esto, los detalles parece que no tienen que ver con la halajá. Entonces, ¿por qué lo trae en el Rambam? La respuesta para entender esto hay que ir a la pregunta famosa de Hanukkah. Una de las preguntas famosas de Hanukkah es que Hanukkah había dos cosas. Primero, ganar la guerra. Y segundo, el milagro del aceite. Y si preguntas a cualquiera cuál era lo principal y cuál era secundario, obviamente van a decir que lo principal era ganar la guerra. Y lo que es secundario y no es tan importante es el aceite, porque uno es salvar la vida de los judíos. Entonces, ¿por qué celebramos tanto el aceite y no mencionamos nada del ganar la guerra, que es la parte importante? Parece que olvidamos el primer paso. Y por esta pregunta, esto es algo que fuerza a Rambam decir, la verdad, la Gemara está ya pasando a paso 2. Obviamente hay que festejar. Obviamente hay que tener alegre por que Hashem nos salvó de los griegos y salvó los judíos físicamente. Y esto se hace a través de simcha, alegría. Pero, ¿por qué también tenemos Halel v'hoda'ah? ¿Por qué hay que alabar también? Esto es por el milagro de las velas. Y por eso
el Rambam lo divide en 3 diferentes partes. Primero dice la guerra, después dice el nes del aceite, y se termina, y por eso hay Simcha vehalel. Por eso hay las 2 cosas, porque hay 2 diferentes cosas que pasó con los judíos. Y el primero es la nitzajón, por eso viene primero, y el segundo es el aceite. Y ahora se entiende porque obviamente, antes de eso, el Rambam obviamente no lo inventó solo, sino tiene fuentes de otros lugares que no se la Gemara, el Medrash de Hanukkah que lo trae, etcétera, que habla del gran milagro de la victoria de la guerra. Pero en la Gemara está ya, según el Rambam, yendo al paso 2 sin hablar del paso 1. Ahora, ¿por qué ahora? Hay una pregunta siempre, al Rebbe le gusta entender por qué es así. Entonces, acá también, ¿por qué cuando viene a la guerra había el agradecimiento es alegría? ¿Y por qué cuando viene al aceite, el agradecimiento es alabar? ¿Por qué? Entonces, explicaré así. Hay 2 cosas acá. La guerra era algo físico, contra el cuerpo físico del judío. Entonces, la manera como uno agradece tiene que ser similar al milagro. Entonces, tiene que ser con el cuerpo, alegría, comer, etc. Pero los velas eran algo espiritual, el servicio de Dios. Y ahí viene la alabanza, el rezo, que es algo espiritual. Entonces, la respuesta, el agradecimiento que tenemos hacia Hashem cuando nos hace algo es en línea, va con y en la misma manera, perspectiva del milagro que hizo. No se alaba por algo físico y no se come por algo espiritual. Necesitas un resultado directo del milagro. Y por eso hay 2 diferentes partes de Hanukkah según el Rambam. También hay otra fuente que se puede entender esto en la Gemara. El Mordechai pregunta, ¿por qué en Megillas Taanis trae que hay un mishte por el Hanukkah Samizbeach? Y la Gemara no lo trae. La Gemara trae Halvelda y el Mordechai dice, el mishte es por el Hanukkah Samizbeach, por la inauguración del Mizbeach. Y la Gemara está hablando solo de las velas. Acá vemos también que el Mordechai hace una distinción entre la mishte, que es por una cosa, pero él dice que era por el Hanukkah Samizbeach, no como el Rambam que dice que era por el Nitzachim, y la parte de las velas, pero los 2 lo dividen ya. El concepto de dividir no es algo nuevo no, del Rambam, es algo que ya hay también en otras fuentes también. Pero este no es la halajá, porque el Beis Yosef que hizo el Shulchan Aruch lo siempre dice en su introducción, la manera como él decide cómo festejar y cómo decidir la halajá es con 3 personas, el Rif, el Rosh y el Rambam. Y acá solo el Rambam dice que necesita una Mishnah, el Rif y el Rosh no le dicen, por eso la halajá queda que no hay que hacer una Mishnah, no hay que festejar según la halajá. Entonces, hablamos de la Gemara, preguntamos y 2 preguntas sobre el Rambam de la Gemara. La Gemara no habla de Nitzachón, no trae Simcha, pero el Rambam habla de Nitzachón y trae Simcha. Y respondimos que según el Rambam, la Gemara está yendo al paso 2. Está yendo al paso 2, solo al segundo. ¿Por qué jalo? Porque obviamente que necesita festejar ganar la guerra, la victoria. Y ahora, ¿por qué estos 2? ¿Por qué cada uno? Esto es porque Simcha tiene que ver con físico, un milagro físico al cuerpo, y Halo tiene que ver con la parte espiritual. También trajimos un apoyo que hay que dividirlo en 2 del Mordechai y explicamos por qué la halaja no es como el Rambam en el Shulchan Aruch, porque el Beis Yosef va según la mayoría y el Rif y el Rosh, los otros 2 fuentes de halaja, no dicen que hay que festejar. Shavua Tov y Hanukkah Sameach.